vamos a iniciar entonces con lo que corresponde el capítulo de tejido nervioso. Nosotros vamos con esto a seguir describiendo elementos que nosotros ya hemos enunciado en capítulos anteriores, pero obviamente vamos a darle toda la descripción que nos corresponde al alcance de lo que es este curso semestral en el cual nosotros estamos comprometidos dentro del contexto de la morfología. Nosotros cuando revisamos este tipo de ilustraciones, empezamos a darnos cuenta que hay varios de estas cosas que ya conocemos. Conocemos casi todo lo que significa la estructura de la piel, tejido conectivo subyacente, el músculo, el tendón, las diferentes aponeurosis, cómo se insertan estos en el tejido óseo, y así podemos ir viendo todos o gran parte de los elementos que caracterizan al cuerpo humano, ¿cierto? Como mamífero que somos, ¿cierto? Y que con ello entonces podemos hacer este reconocimiento de los aspectos morfológicos, histológicos, morfológicos celulares que hemos ido avanzando y comprendiendo. En este semestre vamos a ver, ¿cierto? Este énfasis en tejido óseo, perdón, tejido nervioso, tejido linfático, tejido glandular y todo lo que corresponde al órgano dentario probablemente tal. Entonces, vamos a seguir profundizando y comprendiendo estos elementos que son para nosotros eh, necesarios de ir visibilizando y entendiendo. El tejido nervioso, hay que siempre comprender de que es una red hecha para transportar información. Eso es básicamente lo que es el sistema nervioso. Transporta información sensorial desde los órganos sensitivos hacia el cerebro. Ese es, digamos, lo primero. Por eso las terminaciones nerviosas que veíamos en el uso muscular, en el órgano tendinoso de Golgi, la célula de Merkel, que fueron los primeros referentes que nosotros tuvimos, toda esa información va desde los órganos hacia el cerebro. Y segundo, hay una segunda función que es procesar esa información, generar memoria, tomar decisiones, y eso es procesado a nivel del sistema nervioso central, entiéndase médula y cerebro, y después llevar información efectora, eferente, eh, cuya función principalmente va a ser motora, y también vamos a ver función autónoma que va a estar conduciéndose hacia diferentes músculos y órganos. Entonces, toda esta función de percibir, interpretar y dar órdenes está dirigida y coordinada por el sistema nervioso, que en rigor es lo que nosotros vamos a empezar a describir. Dentro de lo particular que tiene toda esta funcionalidad, es que todo esto opera a través de impulsos eléctricos. Es decir, lo que nosotros interpretamos como presión, dolor, calor, propiocepción, organización espacial, todo eso es percibido por terminaciones sensoriales que traducen esa señal en un impulso eléctrico, que al final es lo que llega al sistema nervioso central para ser interpretado y pueda ser después convertido en una respuesta. Entonces, estas funciones y estas particularidades es lo que le da el sello a lo que es el rol del sistema nervioso propiamente tal. Nosotros en rigor hemos visto y conocido desde lo que es nuestra formación escolar algunos elementos en torno a lo que es el cerebro, por ejemplo, la médula espinal. Recuerden que esto está alojado dentro de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Nosotros ya hicimos ejercicios donde estuvimos revisando la función de la médula en lo que era la percepción de vías sensitivas y vías motoras. Y esto básicamente ya tenemos ciertas nociones en torno a ello. Em, en rigor siempre hay que considerar que el sistema nervioso se organiza a través de dos estructuras anatómicas, dos grandes estructuras anatómicas,
Recordemos que siempre estos son formas arbitrarias en las cuales uno organiza el estudio de estas estructuras. Em, por eso vamos a hablar de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es lo que tenemos caracterizado acá con esta eh, circunferencia recortada, ¿cierto? Que nos recordaría a la masa encefálica, y este triángulo elongado que debería recordarnos a la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central se refiere a estas dos estructuras, al cerebro y a la médula espinal. Dentro de lo particular que tiene esto, que son estructuras nerviosas tremendamente protegidas. Una se encuentra protegida por el cráneo y el otro por toda la columna vertebral. Entonces, eso de algún modo habla de la relevancia y de lo estratégico que es para el cuerpo el tener que protegerla. Todos sabemos que un daño cervical, un daño cerebral, un daño espinal, trae severas consecuencias a la persona cuando se ve afectado. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de sistema nervioso central, nos estamos refiriendo a esto, a la masa encefálica probablemente tal y a la médula espinal. El sistema nervioso periférico se refiere a todas las ramas nerviosas que salen, al fin y al cabo, del sistema nervioso central. Serán las ramas periféricas las que tenemos acá dibujadas, que serían emergentes de la médula espinal, pero también son considerados parte del sistema nervioso periférico las diferentes pares craneales, el facial, el vago, el hipogloso, son todos nervios también que son considerados eh, parte del sistema nervioso periférico, aun cuando tienen toda una particularidad anatómica que les da un valor con ciertas eh, características individuales. Pero en rigor sería todo lo que sale del sistema nervioso central va a corresponder al sistema nervioso periférico. Cuando nosotros veíamos y pedíamos que dibujaran el uso muscular y dibujaran esta fibra nerviosa que iba hacia la médula, entonces estamos viendo ahí parte del sistema nervioso periférico. Pero cuando veíamos que llegaba esta neurona motora, esa también es parte del sistema nervioso periférico. Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros deberíamos visibilizar como estructura fundamental de cómo se clasifica el sistema nervioso en términos muy generales. Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Es interesante también reconocer que el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico se encuentran también protegidas. En rigor, ninguna neurona está en contacto con el medio ambiente, o me refiero ni siquiera con el tejido conectivo, a excepción de lo que son las terminaciones nerviosas libres. Pero en rigor está todo el sistema nervioso protegido y aislado. En el caso del sistema nervioso central, el mecanismo de protección está dado por las meninges. Y las meninges corresponden a una serie de capas fibrosas principalmente, y también tapizadas por epitelio, que van a proteger principalmente al cerebro probablemente tal y a la médula espinal. Entonces, las meninges corresponden a esta estructura macroscópica que van a darle protección al sistema nervioso central. Por otro lado, nosotros vamos a ver que el sistema nervioso periférico también se encuentra revestido por un mecanismo de protección. Y este mecanismo de protección están dados por células que son de estirpe de tejido conectivo, pero que tienen una íntima relación y una íntima asociación con lo que es las células de tejido nervioso. Entonces vamos a darnos cuenta que por un lado tenemos a las meninges protegiendo, el sistema nervioso periférico y también parte del sistema nervioso central va a estar rodeado y protegido por las células de Schwann para proporcionarle esta envoltura, esta condición de aislamiento para que puedan entonces ir cumpliendo con su rol. Entonces, tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un sistema de protección dado por las membranas meningias y también por lo que son las células de Schwann y lo que aparece ahí también descrito como los neuroglias o neurogliocitos, que son las que van a terminar aislando
a todas las células y a todas sus prolongaciones celulares que conforman y le dan estructura al sistema nervioso. ¿Ya? Em, Tengamos presente que en el caso de las meninges, esto se va a encontrar, obviamente, por debajo de la estructura ósea y va a ser el tapiz interno de todas las estructuras óseas, ya sea craneal como de la columna vertebral. Hay líquido también en ello, hay el líquido cefalorraquídeo, que va a estar también cumpliendo funciones nutricionales, de soporte metabólico, de amortiguación, para lo que implica la protección del sistema nervioso central, que si bien acá no está indicado, sí correspondería darle ese espacio y ese valor, el líquido cefalorraquídeo, lo pondríamos acá al lado de las meninges, meninge y líquido cefalorraquídeo, para ir mejorando este cuadro en cuanto a lo que implica estos aspectos en torno a la visión general. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No, profe. Vamos a ver la hora que es. Ya. Entonces, cada vez que nosotros estemos visibilizando esto, de algún modo lo que hemos hecho en este esquema es, hicimos lo mismo, ¿cierto? Cerebro, médula espinal, el sistema nervioso periférico, hemos destacado la protección con el sistema de las meninges, hemos también destacado, por lo menos desde el punto de vista conceptual, el rol del líquido cefalorraquídeo, los nervios periféricos que aparecen acá emergiendo, que pueden ser tan largos como puede ser una extremidad, y la vaina de protección dada por las células de Schwann. ¿Ya? Bien, pues jóvenes, son las 9:45 ya. Hagamos una pausa y nos encontramos en 15 minutos. Así que bien, habíamos quedado acá justamente haciendo esta caracterización general respecto a lo que son las características macroscópicas del sistema nervioso central. Veíamos la parte del sistema nervioso en general, tanto central como periférico. Destacábamos también los elementos de protección y hacíamos la analogía entre este esquema muy rudimentario, muy básico, y este más elaborado, pero que esencialmente están apuntando exactamente lo mismo. Una de las intereses que siempre ha sido tema para entender cuál es la relevancia del sistema nervioso central es también tratando de describir qué hace una persona que sea, entre comillas, más o menos inteligente. Y se toma como referencia siempre la figura de Albert Einstein, donde en un estudio microscópico se dieron cuenta de que las neuronas que tenía él, en realidad no había gran diferencia con lo que, en cuanto a números, en cuanto a lo que tiene cualquier persona normal. Y eso, digamos, siempre contribuyó a ser algo más bien, entre comillas, enigmático, ¿ah? Porque el supuesto era que podría tener más neuronas de lo esperado. Sin embargo, el número de neuronas de él estaban dentro del rango de normalidad. Lo que sí se encontró diferencia se refería a las neuroglias, que son células de soporte que se encuentran presentes en el sistema nervioso, y eran ellas lo que experimentaban un número mayor, y que fue lo de algún modo lo que llamó la atención. Entonces, esto, ¿qué implica esto? Que muchos de los estudios actuales en todo lo que implica el sistema nervioso central y el sistema nervioso en sí, no está solamente en comprender la figura y el rol de la neurona, sino que también entender y proyectar el rol de lo que son otras células que se encuentran presentes en el sistema nervioso y que son parte del sistema nervioso central y que no son neuronas. Entonces, muchas veces las capacidades que están esperadas de un sistema nervioso bien eh,
en buena función, está no solo por la cantidad de neuronas, sino que también por toda una dinámica que está ocurriendo con las células que soportan y le dan estructura al sistema nervioso central, y también de lo que son los diferentes tipos de interacciones entre las células. Entonces eso es básicamente lo que uno, en lo que la investigación ha ido dirigiéndose y apuntando. Pero bueno, aquí tenemos nuestros esquemas clásicos de lo que ya nosotros hemos dibujado. Por ejemplo, acá hay un uso muscular. Esto sería una placa motora, pero vemos, si tomamos la referencia del órgano muscular, vamos acá, el uso, la vía aferente, el ganglio sensitivo, el ingreso por el asta posterior, y después la sinapsis que hace con una neurona motora, en este caso una neurona que permite explicar lo del reflejo rotuliano, ¿cierto? Em, y con ello entonces se muestra este arco reflejo. En este segundo arco de acá vemos que hay una interneurona que obviamente lleva información y hace un puente hacia la neurona motora probablemente tal, y que va a corresponder a otro tipo de acciones reflejas. Muchas veces va a permitir que esta neurona permita nuevas relaciones con otras células, y también considerar que varias de estas acciones también van a llegar al sistema nervioso central, haciendo conexiones hacia a la médula y al cerebro probablemente tal. Entonces son aspectos que uno eh, puede ir relacionando. Entonces siempre hay una vía aferente que va a llevar información al sistema nervioso central, y después va a venir una respuesta efectora que va a ser motora, ¿cierto? Especialmente para toda esta funcionalidad, esta dinámica que uno regularmente lleva ante los actos voluntarios, ante el trabajo consciente, y que de algún modo busca reflejar esto, cómo articula elementos externos, sistema nervioso periférico y lo que es sistema nervioso central, para terminar dando la orden pertinente, ¿ya? Entonces, por eso también se habla de vías ascendentes y vías descendentes. Las vías ascendentes son las que van al sistema nervioso central, las vías descendentes son las que salen del sistema nervioso central para irse hacia los órganos periféricos. Otros elementos también que son interesantes de observar corresponde a lo que es la placa sináptica, donde va a haber una interacción entre una neurona y otra a través de este modelo de intercambio, donde vamos a reconocer que hay una terminación nerviosa presináptica y una membrana postsináptica, y la hendidura sináptica, donde vamos a ver dónde va a ocurrir la liberación de estos neurotransmisores que van a terminar excitando la membrana postsináptica, y va a permitir al final que ocurra la transmisión del impulso nervioso. Todo esto que están viendo acá, que, que se le llama, ¿cierto?, que describe los aspectos propios de la sinapsis, son elementos que ustedes van a ver con rigurosidad en lo que es el curso de Ciencias Básicas 2. Entonces, por ahora solamente hacer el reconocimiento de la terminación, el espacio sináptico, hay una membrana presináptica, espacio sináptico y membrana postsináptica, y todo esto es lo que describe en sí de la sinapsis. Recordemos que con el concepto de sinapsis también es algo que en el colegio ya se habla, em, y estos elementos ustedes también deben tener ciertas nociones en torno a ellos. Siempre es vital comprender que todos estos fenómenos son particulados. Hay moléculas que están mediando. Para que ocurra la transmisión del impulso nervioso, hay una tensión eléctrica presente en la neurona, y que es mantenida dado a las características propias de los iones que se presentan, iones de sodio principalmente, y potasio también, y hay fenómenos de cambio de polaridad dentro de la membrana. Un cambio de polaridad que es ordenado, que es dirigido, y este cambio de polaridad trae como consecuencia la liberación del contenido que se encuentra en estas vesículas. Estas vesículas en su interior también tienen, obviamente, tienen
un contenido particulado en su interior, ¿cierto? Estamos dibujando ahí las vesículas que tienen esto. Y una vez que llega el estímulo, ¿cierto? Porque el estímulo tiene una dirección, una vez que el estímulo está llegando, ¿cierto? A a esta parte de la membrana, hace que estas vesículas liberen su contenido hacia el espacio y vamos a darnos cuenta de que estas moléculas que corresponden a neurotransmisores son liberados en la hendidura sináptica y estas moléculas son percibidas de manera específica por ciertos receptores que acá no están descritos. Supuestamente esta densidad postsináptica está dada por la cantidad de receptores. Vamos a suponer que ese es un receptor. Este receptor se acopla a la membrana y, perdón, el neurotransmisor se acopla al receptor y esto es lo que va a generar también un intercambio en la polaridad de la membrana y va a permitir que esto después continúe con lo que es la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que debe ocurrir. Que estamos describiendo en términos muy, muy generales y muy, muy básicos, es que todo esto se debe a gradientes iónicas. Hay concentraciones de sodio, concentraciones de potasio, que permiten la transmisión del impulso nervioso. Esto hace que en la terminación sináptica se liberen las vesículas para liberar esos neurotransmisores, y estos neurotransmisores llegan a este espacio sináptico, a esta hendidura sináptica, para que estas mismas moléculas se acoplen a receptores que se encuentran en la membrana postsináptica para permitir entonces la continuación de la transmisión del impulso nervioso. Esto es un modelo que permite explicar cómo ocurre la comunicación entre las neuronas, y esto es básicamente también lo que de algún modo ocurre a nivel con las modificaciones pertinentes en lo que es la excitación de la membrana plasmática de la célula muscular. Entonces, hay una terminación nerviosa que libera, ¿cierto?, los neurotransmisores para que activen a la membrana probablemente tal. Entonces, este es el fenómeno que ustedes van a estar revisando, van a agregar gráficos, van a hablar de potencial de acción, van a hablar de todos estos aspectos físicos eléctricos para ir describiendo esto. Pero esto, como digo, es parte de la comprensión del fisiológica del sistema nervioso y que no es nuestro rol en este momento profundizarlo, ¿ya? Solamente hacerles ver que la comunicación entre neuronas no pasa por uniones, no estamos hablando de uniones desmosómicas, no estamos hablando de uniones moleculares, sino que hay una comunicación entre una célula y otra célula y que en ello lo media un espacio en el cual va a permitir que ocurra al final la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Así que eso para cerrar estos aspectos generales de lo que es la organización y elementos fundamentales para comprender el sistema nervioso en sí. Vamos a hablar ahora de las neuronas, las células de Schwann y los neurogliocitos. Cada vez que nosotros hablamos de una neurona, básicamente este es el concepto que uno retiene. Nosotros en el colegio tenemos la visión de una neurona que tiene más o menos esta estructura, que tiene una... Ahí se me hacen unas rayitas acá que no son, yo no las hago, se hacen espontáneamente por si acaso. Y que tiene una terminación arbórea, ¿cierto? Arboriforme. Entonces, todo esto que nosotros estamos describiendo es lo que regularmente se describe para una neurona, donde vamos a reconocer que hay un cuerpo neuronal que se le llama soma. También tenemos prolongaciones. La prolongación principal y más larga corresponde al axón, ¿cierto? Esto sería el axón, lo que vamos a describir acá. El axón. Y terminaciones nerviosas, las cuales se le llaman dendritas cuando vienen del soma.
y también terminaciones axónicas cuando nos encontramos a nivel de estas terminaciones como las que estamos describiendo acá. Esta característica universal con la cual se suele describir a las neuronas caracteriza solo a un tipo de neurona, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que existen diferentes tipos morfológicos de neuronas y que nosotros cuando hablamos de este tipo morfológico nos referimos principalmente a neuronas de tipo motoras. Neuronas motoras. Las neuronas motoras son estas las que tienen esta forma, donde en un extremo tienen el soma y en el otro extremo tienen las terminaciones axónicas y entre ellas un largo axón que corresponde también a esta prolongación citoplasmática, membranosa, y que va a dar cuenta de lo que es este aspecto morfológico de la neurona. Entonces, esta descripción es lo que caracteriza regularmente a una neurona motora, ¿ya? Em, Dentro de las características también aquí tener presente que el axón es la porción de la neurona que se encuentra envuelta por lo que se le llama una vaina de mielina. En realidad, la mielina es una envoltura eh, rica en fosfolípidos y que va a estar rodeando el tallo axónico como lo vemos acá. Entonces el axón sería esto, la mielina sería lo que aparece aquí en este color medio verdoso y que vamos a encontrar dentro de las características que entre cada cubierta de mielina hay ciertas estrangulaciones, ciertas donde hay menor grosor o no hay mielina propiamente tal, y que corresponde a unos nódulos que más adelante vamos a ir describiendo. Nodo de Ranvier, como bien señala Nancy. Entonces, esto es parte de las características morfológicas, para que no veamos que la mielina es una envoltura continua, no. Se encuentra interrumpida y que, y esto digamos lo que va a caracterizar regularmente a lo que vamos a estar observando en el axón. Em, pero tal cual como señalamos hace poquito rato, este tipo de neurona es lo que nosotros regularmente observamos en la neurona motora. Esta neurona motora, si nosotros empezamos a clasificarlas y empezamos a nombrarlas, esto correspondería a una neurona multipolar. Se le llama multipolar porque desde el soma emergen diferentes prolongaciones, ¿ya? Entonces, el concepto de multipolar se refiere precisamente a estas prolongaciones que van emergiendo del soma propiamente tal. Por ello, es una neurona multipolar. Y esto se hace más fácil su comprensión cuando vemos, por ejemplo, a una neurona unipolar, donde del soma solo emerge una prolongación, ¿ya? Entonces aquí tenemos una neurona unipolar y aquí tenemos una neurona multipolar. La neurona unipolar es la que nosotros encontramos regularmente siendo parte de terminaciones sensitivas. ¿Dónde nosotros hemos visto esto? Por ejemplo, cuando recreamos el uso muscular. En el uso muscular, las terminaciones se enrollaban, ¿cierto? En la fibra muscular probablemente tal, ¿cierto? Vamos a dibujar acá una fibra muscular. Es difícil dibujar con el mouse por si acaso. Em, pero esto de algún modo recrearía lo que sería la función del uso muscular y vemos cómo esta neurona sensitiva permite entonces transmitir el impulso siempre hacia una dirección y esto es lo que nosotros veíamos como característico de la neurona sensitiva. Nosotros describíamos también que las otras neuronas sensitivas, por ejemplo, cuando queríamos hablar de un órgano tendinoso de Golgi, correspondería a otra neurona sensitiva, que es una neurona unipolar, y que va a aportar con la información, obviamente, hacia la médula y el sistema nervioso central probablemente tal, ¿ya? Entonces, con esto nosotros estamos visibilizando los dos tipos que para nosotros son principales, para nosotros es tan importante entender la multipolar como entender la unipolar, y que por ello tener claro que las descripciones que uno regularmente ve en el colegio son
son conceptualizaciones bastante acotadas, ¿ya? Entonces, este modelo de neurona que se ocupa mucho, que es muy útil, el que van a seguir ocupando ustedes, es el que caracteriza a la neurona multipolar, a la neurona eh, motora principalmente. Mientras que la neurona unipolar es la que nosotros vemos en los órganos sensitivos. Entonces, para que haya una neurona multipolar, es fundamental que exista una neurona sensitiva, que es la que va a entregar la información, va a percibir y al final va a permitir que el sistema nervioso central pueda emitir la indicación. Acá la flecha me quedó, tendría que corregirla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la terminación sensitiva debe de articularse con el soma. Y esta es la terminación que al final vuelve al músculo esquelético, en este caso que es el que estamos tomando como referencia, para completar la acción. Está el esquema ya más corregido, ¿ya? Entonces, estos dos modelos son para nosotros fundamentales para visibilizar en lo que implica la dinámica y el alcance de nuestro curso. La neurona multipolar, que es la neurona motora, y la neurona unipolar, que es parte de la neurona de la red sensitiva. Recordemos que la clasificación de esto está en función de las prolongaciones que emergen del soma. Por eso este es unipolar y por eso la otra es multipolar. Y esto para diferenciarlas de otro tipo de neuronas que son las eh, bipolares, ¿cierto? Porque del soma hay dos prolongaciones que están emergiendo, ¿ya? Y eso lo vamos a encontrar en otras partes del cuerpo. Entonces, viendo nuevamente este esquema, entonces entendemos que este tipo de neurona que vemos presente en el uso muscular es una neurona sensitiva. Acá se encuentra el núcleo, ¿cierto? En el soma es una neurona unipolar y esta es la final la que termina articulándose con la otra neurona. Acá, en este esquema, queda bien, de algún modo, bien planteado lo que es el concepto de neurona unipolar. Mientras que esta de acá, tendríamos que dibujarle más prolongaciones para recordar que es una neurona multipolar, ¿ya? Multipolar, y por ende, ahí tenemos el curso. Por si acaso, esas rayas yo no las hago, se hacen automáticamente, para que después no crean que vamos a estar pidiendo que hagan eso. Pero entonces aquí tenemos una mejora de este esquema a propósito de lo que estamos recién conceptualizando entre lo que son las neuronas unipolares y multipolares que caracterizan una a la vía sensitiva y otro a la vía motora puramente tal. Y así como tenemos neuronas multipolares, como la que describimos recién, la neurona unipolar, que acá vemos cómo se organizan. Fíjense cómo se encuentran dispuestas estas cuatro neuronas, que son sensitivas. También tenemos otros tipos de neuronas que van a encontrar principalmente en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la neurona de Purkinje, que tenemos acá, la neurona estrellada, que tenemos acá, la piramidal, que esto es lo que más se observa en el sistema, en el cerebro. Y vemos que todo esto es un sistema bastante más complejo. El de Purkinje ahí voy a dejar la tarea que vean dónde se encuentra, ¿ya? En qué parte se ubica este tipo de neurona. Pero como vemos, todas tienen un soma, soma acá, soma acá, soma acá, y las formas con múltiples prolongaciones es algo que va a ir permitiendo que cumpla con diferentes funciones de acuerdo a la localización y de acuerdo a la función que es requerida, ¿ya? Entonces tenemos Purkinje, estrellada, motor espinal, piramidal, unipolar, multipolar. Es interesante ver en el caso de la unipolar, teniendo presente que estamos hablando de células presentes en el sistema sensitivo, eh, cada uno está recogiendo de algún modo estímulos en torno a, está, en torno
a diferentes señales propioceptivas. ¿Ya? Cada neurona está llevando información de una estructura, de otra estructura, y así sucesivamente. Esto al final ocurre que se organicen en un ganglio sensitivo. Al final lo que nosotros vemos en un ganglio sensitivo es un conjunto de núcleos de las neuronas unipolares que nosotros vamos a estar viendo y observando de acuerdo al sitio anatómico que corresponde, ¿ya? Entonces esto para que lo empecemos también a visibilizar y también a interpretar y extrapolar con lo que nosotros estuvimos conversando ya en las unidades anteriores. Nuevamente, vean dónde se ubique esto. Corteza cerebral se puede encontrar, asociarlo directamente a ver si efectivamente lo encontramos en el corazón. Corteza cerebral se encuentra en la célula estrellada, corteza cerebral se encuentra la célula piramidal. En la asta motora vamos a encontrar a la motora espinal y también en el asta sensitiva vamos a encontrar la unipolar. Recordemos que esta motora espinal es la misma neurona que nosotros hemos estado describiendo. En realidad lo que pasa es que aquí está después la prolongación sigue y se va hacia los músculos, ¿no? Pero es la neurona multipolar o neurona motora que nosotros hemos estado describiendo también, ¿ya? Entonces, como ven, hay una diversidad de neuronas que van a estar distribuidas acá en el cuerpo, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico. Nuevamente, la neurona multipolar o motora espinal y la neurona unipolar son los que para nosotros son de referencia principal porque son los con los que más vamos a estar trabajando. Las otras las vamos a encontrar distribuidas en diferentes zonas anatómicas, pero es interesante que visibilicemos la complejidad morfológica que puede llegar a tener este sistema, ¿ya? En cuanto a la organización, es relevante reconocer de que el sistema nervioso a nivel periférico se organiza a través de nervios, ¿ya? Los nervios tienen una estructura similar o que podríamos de algún modo extrapolar a lo que veíamos en el músculo. Se recordarán que cada fibra muscular tenía una envoltura que se llama endomisio. Hablábamos del el fascículo muscular que está reunida por el perimicio y que por fuera teníamos el epimisio. Algo similar ocurre también con el tejido nervioso, donde se habla de endoneuro, a la vaina de conectivo que rodea a cada fibra nerviosa. Eh, Existe también el concepto del fascículo nervioso, que va a estar rodeado por el perineuro, y a la envoltura conectiva que termina envolviendo a todo el manojo de axones, porque al fin y al cabo todo nervio es un conjunto de axones, y eso va a estar envuelto por el epineuro. Entonces tenemos un endoneuro, un perineuro y un epineuro. Entonces esa sería la forma en la cual se organiza el nervio. Si nosotros volvemos a este esquema, al esquema de acá, nosotros deberíamos ver y reconocer que cada fibra nerviosa se encuentra envuelta y rodeada, a ver si podemos cambiar el color, por un endoneuro, está rodeado por ahí. El conjunto de fibra nerviosa va a estar envuelta por un perineuro que va a conformar un fascículo. Se entenderá que va a haber un conjunto de fascículos nerviosos, sería dado por el perineuro, y una envoltura mayor dado por el epineuro. Esto es lo que nosotros vemos en un nervio probablemente tal.
Esta parte de acá corresponde a un ganglio. Un ganglio es un conjunto de somas, un conjunto de núcleos de neuronas. Pero esto básicamente es lo que nosotros vemos en el tejido nervioso. Entonces, cuando nosotros vemos esquemas como todo esto corresponde a nervios. Nervios que pueden ser tan largos y que obviamente van a tener y van a ir cumpliendo con esta organización de conjuntos de axones, que van a estar envueltos por estas estructuras de tejido conectiva como las que estamos describiendo en este rato. El epineuro, que es la envoltura más externa, la organización fascicular dada por el perineuro y la organización y aislamiento más íntimo dado por el endoneuro. Otro aspecto también interesante de reconocer es describir aquellos conceptos en torno a lo que significa la vaina de mielina. La vaina de mielina es consecuencia del enrollamiento que hace una célula en torno al axón. Dicho de otra forma, si yo tengo, por ejemplo, mi neurona acá, vamos a buscar una neurona motora, y sabemos que tiene una vaina de mielina, vamos a dejarla de nuevo ahí, y dibujamos una vaina de mielina ahí como si fuese un chorizo prácticamente. En realidad, todo esto es consecuencia de una célula que es la célula de Schwann, y esta célula de Schwann es la que se enrolla para al final darle esta envoltura. Lo que estamos viendo acá, en amarillo, corresponde al axón de la neurona. Y la célula de Schwann lo que hace es enrollarse en torno a ella. Y se enrolla, y se enrolla, y se enrolla, y se enrolla, de tal forma que le confiere esta envoltura, ¿ya? Entonces, si yo tengo una vaina de Schwann, o sea, una vaina de mielina acá, significa que aquí tengo una célula de Schwann que se enrolló, y aquí tengo otra célula de Schwann que se enrolló. Y aquí tengo otra célula de Schwann que está por enrollarse. Entonces, al final estamos viendo que para que la neurona funcione, requiere también estar íntimamente relacionado con estas células, que son las que le van a dar esta envoltura y son las que le van a conferir la vaina de mielina. Entonces, de este punto de vista, podríamos ya entender que la vaina de mielina es consecuencia del enrollamiento que hace la célula de Schwann, y lo que estamos viendo ahí como vaina de mielina en realidad es membrana plasmática. Es una membrana plasmática que se fue enrollando, 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 y que ello fue lo que le permitió tener esta envoltura. Entonces, lo que vemos nosotros en nuestras vainas de mielina en realidad son la envoltura sistemática de una célula, que es la célula de Schwann, para conformar la vaina de mielina. Acá, en este esquema que estamos viendo en el número 2, hay que ver que esta célula se enrolló n veces, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá en esta zona correspondería a las sucesivas capas de la cantidad de vueltas que dio para enrollarse. Y entonces, como se enrolla n veces, entonces el componente citoplasmático empieza a quedar desplazado y empujado solamente hacia la zona más externa, porque todo lo demás es solamente membrana plasmática compactada para conformar la vaina de mielina probablemente tal, ¿ya? Entonces, eso es para que nosotros vayamos viendo. Lo que se describe en 1 y 2 corresponden a lo que caracteriza a la vaina de mielina, y es lo que hablamos de las células que tienen mielina probablemente tal. Entonces se habla de fibras mielínicas. Entonces, las fibras y las células nerviosas que tienen esta estructura, con este tipo de envoltura, tanto en lo que corresponde a este enrollamiento y este plegamiento que hace la célula de Schwann, es lo que regularmente se le llaman fibras mielínicas.
fibras mielínicas. Y entonces todo lo que hemos descrito es justamente para caracterizar a las fibras mielínicas. Las neuronas motoras son fibras mielínicas. Las neuronas sensitivas también tienen fibras mielínicas. Entonces, esto es lo que nosotros reconocemos como fibras mielínicas. ¿Por qué? Porque tiene una célula de Schwann que se enrolló y le dio esta envoltura rica en fosfolípidos que le confiere esta envoltura. Entonces, si existen las fibras mielínicas, existen también las fibras amielínicas. Amielínicas. Y el concepto de la fibra amielínica es una... protege de otra forma al axón probablemente tal. Las fibras amielínicas no es que tengan el axón descubierto, sino que no tienen este enrollamiento con este nivel de dedicación que tienen las fibras mielínicas. Las fibras amielínicas no se encuentran desprotegidas. Sí, lo que ocurre es que la célula termina englobándola. Entonces vemos en este caso que es una célula de Schwann, pero que tiene varios axones acá. Este es un axón, este es otro axón, y así tenemos varios axones, y lo que hace la célula en realidad es envolverlas. Las involucra dentro de su espacio citoplasmático y las protege, pero no logra conformar esa envoltura rica de fosfolípidos. Solamente las protege. Entonces con esto se cumple lo que nosotros hemos descrito, que ninguna neurona se encuentra sin protección. La diferencia acá es que esta célula de Schwann no se enrolla para formar la vaina de mielina. Y por eso a estas neuronas se le llaman fibras amielínicas, ¿ya? Fibras amielínicas. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, hay algo ¿Sí? que a mí no me quedó claro, que cuando una vez que la enrolla, el componente citoplasmático queda nulo o queda en la capa más externa de la vaina. Queda la zona más externa, Ya. ¿ya? Queda la zona más externa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo microfotografías donde se muestra el axón, que correspondería a esta parte de acá, y lo que estamos viendo en este gris más oscuro, fíjense acá, este recuadro es el mismo este recuadro de acá, ¿ya? Y entonces aquí podemos ver cómo las capas fueron sobrepuestas de la membrana celular. Imagínense la cantidad de vueltas que se dio para enrollarse. No se observa el citoplasma, y el citoplasma quedó absolutamente marginado en la zona más externa de la célula de Schwann, ¿ya? Entonces, hay un enrollamiento en torno a ello, y esto es lo que conforma en sí la membrana mielina. Esta es la membrana mielina. Esta es la célula de Schwann. La célula de Schwann le confiere la membrana mielina a lo que nosotros estamos viendo acá en este caso, ¿ya? Entonces, ese enrollamiento es el que veíamos acá, con las capas que nosotros estuvimos describiendo. Y aquí está lo que corresponden a las fibras amielínicas. Ojo que aquí dice axones desmielinizados. En realidad este concepto prefiero que por ahora no lo consideren, y hablemos mejor de fibras amielínicas, ¿ya? La razón por la cual les pido que no consideren el concepto de desmielinizado es porque hay condiciones patológicas donde se habla de la desmielinización. Y la desmielinización significa que donde había mielina, ahora no hay mielina. Esa es desmielinización verdadera. En este recuadro es mejor que lo corrijamos y le digamos mejor fibras amielínicas, porque en realidad en su estructura así fueron concebidas, así la diseñaron, así estaban hechas, para que su estructura estuviera sin mielina, ¿ya? Así que digámosle fibras amielínicas mejor, ¿ya? Ahí tenemos un axón mielinizado.
A nivel, todo esto que nosotros describimos es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso periférico. Acá ocurre un fenómeno similar a nivel del sistema nervioso central, donde vemos que en este caso es una célula que emite sus prolongaciones y con cada una de sus prolongaciones está generando este enrollamiento para cumplir el mismo rol de ser una vaina mielina. Pero que esta es una célula que las hace todas. Entonces este corresponde al oligodendrocito, que es una célula que se encuentra en el sistema nervioso central, a nivel cerebral. Así es que para que veamos que las células las pueden cumplir tanto a nivel periférico, las células de Schwann, o el oligodendrocito a nivel del cerebro. Pero ambos están haciendo exactamente lo mismo, enrollándose para generar la vaina de mielina. La vaina de mielina lo que hace es conferirle velocidad a la transmisión del impulso nervioso. Si nosotros tenemos un axón con la mielina, eh, con la célula de Schwann generando con esta vaina mielina, va a asegurar que la transmisión del impulso sea rápida. Mientras que cuando tenemos axones de esta forma, la transmisión del impulso es lenta. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. La razón del aislamiento es para permitir una transmisión rápida del impulso eléctrico. Y eso es lo que logra la mielina. Además de proteger, le da velocidad a la transmisión del impulso nervioso. Las fibras amielínicas son de transmisión lenta. ¿Ya? Ojo que nosotros en la pulpa dentaria tenemos axones mielinizados y fibras amielínicas. Entonces van a haber estímulos dolorosos que se transmiten de manera rápida y otros estímulos dolorosos que se van a transmitir de manera lenta. ¿Ya? Cada uno va a cumplir un rol, cada uno tiene una ubicación específica dentro del diente y nos orienta hacia condiciones diagnósticas específicas. Así que esto hay que tenerlo presente. Y acá lo que también una de las compañeras nos estaba comentando, la presencia de los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier corresponden a esta zona libre de la vaina mielina y esto hace que el impulso nervioso, entre comillas, sea saltatorio. ¿Ya? Entonces, eh, esto permite que el impulso salte esto y esta misma condición de salto hace que el impulso sea más rápido, dado a las características de la disposición de las fibras de Schwann, de las células de Schwann, para generar esta envoltura. Bien, en este caso, en este esquema, ahí le hacen un reconocimiento, ¿cierto? Y ponen ahí el núcleo de la célula de Schwann, que debería estar siempre presente porque esto es una envoltura celular, ¿ya? Así que ahí está. Y aquí tenemos nuevamente una comparación entre el oligodendrocito, que esto ocurre a nivel del sistema nervioso central, con sus diferentes prolongaciones y el mismo enrollamiento. Fíjense ahí el plegamiento que tiene la membrana, el citoplasma que se encuentra confinado a esta zona, y lo que hace la célula de Schwann probablemente tal. Entonces, el mejor análogo celular para lo que es el rol que cumple la célula de Schwann a nivel periférico sería el oligodendrocito a nivel central. ¿Ya? Entonces ahí están exactamente que comparten el mismo espíritu de lo que es eh, esta célula. ¿Ya? Y aquí algo que estábamos comentando. Las fibras mielinizadas tienen una velocidad de conducción mucho más rápida que las fibras no mielinizadas. ¿Ya? No mielinizadas y mielinizadas. Entonces, de 15 a 120 metros por segundo a 0,5 a 2 metros por segundo en una fibra amielínica. Vamos a poner fibras amielínicas o no mielinizadas y fibras mielinizadas. Si se fijan también, en este cuadro aparece un nuevo concepto, que las fibras mielinizadas se le llaman tipo A.
y las fibras no mielinizadas se le llaman tipo C. Este es un concepto que también para nosotros es relevante. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la pulpa presenta fibros tipo A en su dentina y presenta fibro tipo C a nivel del centro de la pulpa. Entonces estos conceptos tenemos que irlos ya reteniendo. Por lo regular nosotros hablamos de fibra A y fibra C. La fibra B es un tipo de fibra mielinizada, pero supuestamente menos mielinizada, un poco para seguir la lógica de este cuadro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las funciones. La fibra A son fibras mielinizadas de alta velocidad de conducción, transmite el dolor agudo, la temperatura, el tacto y la presión. Las fibras C son fibras de baja velocidad, presentes principalmente en el sistema autónomo y en el dolor crónico, ¿ya? Entonces, cuando el dolor dentario por fibras tipo A es el típico cuando te duele por cambio de temperatura. Te tomaste algo muy helado y te dolieron los dientes. Fibras tipo A. Em, si tú tienes una caries muy profunda y llevas harto tiempo arrastrando el malestar y el diente te duele así de manera mantenida, pero entre comillas soportable, pero está ahí permanentemente, eso es característica del estímulo de las fibras tipo C, ¿ya? Que son fibras no mielinizadas, ¿ya? Así Profe, que, sí, dígame. que el diámetro sea mayor en las fibras tipo A tiene que ver con el enrollamiento de las células, ¿no? Y con el número en realidad, ¿ah? Es principalmente en torno al número. Ojo que acá lo que estamos describiendo son fibras nerviosas, ¿eh? Cuando hablamos de fibras nerviosas nos estamos refiriendo al conjunto de axones. Entonces, aquí estamos viendo también mayor diámetro porque hay un conjunto mayor de axones, ¿ya? Ahí tenemos muchos axones. Y eso al final hace que sea más grueso. Pero aquí estamos hablando de menos axones, de fibras nerviosas, ¿ya? Em, ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más comentarios? Bueno, entonces de esta forma empezamos a reconocer varias cosas de las particularidades que nosotros ya podemos empezar a visibilizar. Sabemos que las neuronas motoras corresponden a neuronas multipolares y que caracterizan casi exclusivamente a esta vía, nada más que esta vía de acá. ¿Mm? Neuronas, perdón, a la vía de esta zona de acá. Eso sería, digamos, lo que regularmente uno podría estar observando y caracterizando a lo que es la neurona multipolar. Sabemos que la neurona unipolar es la que se encuentra eh, persiguiendo la información y que dentro de la diversidad de neuronas tenemos neuronas piramidales, neuronas estrelladas, neuronas de Purkinje, que lo vamos a encontrar distribuidas en diferentes formas y que cada uno va a tener su rol y su funcionalidad. Sabemos que toda esta estructura se encuentra envuelta y protegida por las membranas meningias y que los nervios periféricos, que como son los que estamos viendo acá en estos nervios sensitivos, nervios motores, tienen toda una organización con una estructura conectiva que va del endoneuro al perineuro y al epineuro, haciendo la analogía con lo que veíamos en la organización muscular, y que también vamos a encontrar la presencia de fascículos neuronales, fascículos nerviosos dentro de lo que es esta estructura. También reconocer que las vainas de la envoltura mielínica la encontramos tanto a nivel sistema nervioso periférico como a nivel sistema nervioso central. La envoltura de mielina a nivel sistema nervioso periférico está dada precisamente por las células de Schwann, y cada estructura que nosotros vemos acá de aspecto alargada correspondería a una célula enrollada. Aquí vemos múltiples células enrolladas para generar la envoltura de mielina, que le va a conferir principalmente velocidad en la transmisión del impulso nervioso, y que el análogo a nivel del sistema nervioso central lo hace el oligodendrocito, una célula bastante grande, bastante voluminosa y capaz de proporcionar envoltura mielínica a muchas células simultáneamente. Eso lo hace el oligodendrocito presente a nivel central. Y por último, para cerrar esta parte de la síntesis, señalar de que hay células también
carente de esta envoltura, de la envoltura de mielina, pero no así, pero no deja de estar protegida por células de Schwann, donde las envuelve, pero no se enrolla. Entonces, eso sería lo que caracterizaría a las células o fibras amielínicas, que es el término que le estamos sugiriendo en utilizar. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, pues son las 10:49, descansamos 10 minutos más y nos encontramos a las 11 para cerrar esta última parte. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con esta última parte. Antes que ello, no sé si alguno de ustedes se dedicó a hacer la revisión a qué era la célula de Purkinje o dónde se ubicaba. Bueno, eso revíselo, porque una cosa es la red de Purkinje y otra cosa es la célula de Purkinje. Son dos conceptos distintos, ¿ya? Bien, sigamos entonces avanzando. Acá en esta sección medular, nosotros vemos lo que ya hemos estado nosotros describiendo anteriormente, ¿cierto? El asta dorsal de la médula, el asta ventral de la médula. Recordemos que por el asta dorsal ingresan las neuronas sensitivas. Nosotros tenemos acá el soma de la neurona sensitiva. Tenemos acá el asta posterior, que es donde se encuentran los somas acá de las neuronas motoras, y aquí salen, ¿cierto? Para cumplir con la función efectora. Eso es algo que nosotros ya hemos descrito y que aquí obviamente aparecen más elementos a considerar. El asta lateral por un lado, el conducto ependimario, que ahora todos estos elementos van a tener que anotarlos cuando describamos la sección medular, el surco medio dorsal y el surco medio ventral. Entonces, cuando pidamos dibujar secciones de médula, deberán de recrearse estos elementos que componen a esta sección probablemente tal, ¿ya? Así que esto para que ya vayamos viendo. Otro aspecto interesante es que si se fijan, el núcleo lo dibujamos acá dentro del mismo asta, porque todo lo que corresponde a la sustancia oscura o sustancia gris es donde se ubican los núcleos celulares, los núcleos de las neuronas, principalmente de las neuronas. Lo mismo cuando lo hablamos de la corteza. En la corteza la relación blanco y gris se invierte. Aquí en la médula vemos que la parte gris se encuentra en el centro y la parte blanca por fuera. En la corteza cerebral se invierte y es en la parte más externa donde se encuentra la sustancia gris y la materia blanca por debajo. Donde hay sustancia gris hay núcleos celulares. Donde pasa la sustancia blanca corresponden a los axones de las neuronas, ¿ya? Así que eso para que también lo incluyan dentro de su conceptualización. Ahora vamos a hablar de las neuroglias o neurogliocitos. Cuando nosotros hablamos de las neuroglias, nos estamos refiriendo exclusivamente a estas células de soporte que se encuentran presentes en el sistema nervioso central. Nosotros acá, por ejemplo, en este esquema, vemos células neuronas, como es la célula piramidal que tenemos acá, con sus prolongaciones, con su forma, con su vaina mielina, pero hay otro conjunto de células que son responsables del soporte principal de ellos. De esto nosotros ya hemos descrito uno, que corresponde al oligodendrocito. Y el oligodendrocito es una célula grande, voluminosa, que aporta con la formación de la vaina de mielina a las células del sistema nervioso central. Esto sería entonces el rol de esta célula. Una segunda célula corresponde al astrocito, y el astrocito cumple una doble función de soporte mecánico, es decir, permite que las células se ubiquen espacialmente donde correspondan, por eso se anclan a partes de la meninge y a partir de ello entonces se anclan a las células, a las neuronas puramente tal. Entonces contribuye a darle ese soporte espacial a las células y también a los otros
órganos como el capilar, que aparece aquí descrito. Entonces, ellas son las responsables de que todo esté en orden, que el núcleo esté acá, que la irrigación esté asegurada, esté todo estabilizado. Y junto con ese soporte espacial, también contribuyen al soporte metabólico para que las células y los tejidos puedan cumplir con sus funciones. Y un tercer tipo de neuroglia o neurogliocito corresponde al microgliocito. Y el microgliocito es una célula que tiene un espíritu y una función más bien defensiva. Entonces va a ser responsable de fagocitar lo que haya que fagocitar, resolver materiales de desecho que se pueden estar generando, ir patrullando y de algún modo cumple roles como del macrófago y también con lo que implica esta articulación con lo que es la respuesta inmunológica. Entonces, todas estas células, las neuroglias o neurogliocitos, son células que se encuentran presentes en el sistema nervioso central y que contribuyen de manera esencial para que las neuronas puedan hacer su trabajo. Entonces, acá empezamos a visibilizar de que el sistema nervioso no es solo neuronas. Hay muchas células que ayudan a su trabajo. Las células de Schwann, como lo vimos en el sistema nervioso periférico, el tejido fibroso y conectivo que le va a dar la envoltura, el aislamiento, la protección, el líquido cefalorraquídeo, y estas otras células que se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central y que de manera genérica se le llaman neuroglias. Entonces, bueno, y aquí tenemos entonces un concepto que me parece interesante. Los neurogliocitos, también denominados neuroglia o células gliales, que es otra forma en la cual se le llaman, no son células neuronales. Ayudan a transferir nutrientes de los capilares a las neuronas, mantienen la barrera hematoencefálica, regulan el medio intercelular, proporcionan el aislamiento mielínico a los axones, aportan sostén mecánico a las neuronas, actúan como fagocitos al retirar los patógenos y las células muertas, intervienen en la presentación de antígenos al sistema inmunitario y realizan otras múltiples funciones. Todas las cosas que dijimos que aparecen en este párrafo, ustedes, y con lo que acabamos de escribir, perfectamente podrían decir qué función cumple cada una de las que están acá, de estas tres que nosotros señalamos. Los resultados más recientes indican que los neurogliocitos participan incluso en algunos aspectos de la transmisión sináptica, y se cree que en el sistema nervioso hay 10 veces más neuroglias que neuronas. Y eso obviamente habla del rol que tienen que cumplir dentro de lo que es la organización y la funcionalidad del sistema nervioso central. Entonces, tenemos al astrocito, al microgliocito y al oligodendrocito. El astrocito con rol de soporte espacial y soporte metabólico, el oligodendrocito principalmente para contribuir a la formación de las vainas de mielina, y el microgliocito que tiene funciones principalmente defensivas. Tiene capacidad fagocítica, tiene capacidad de eliminar células que hayan muerto y articularse con el sistema inmunitario. Este microgliocito también tiene la capacidad de presentar antígenos. Pregunta, jóvenes. Si esta célula tiene capacidad de presentar antígenos, ¿qué molécula debería de tener? Bueno, ahí queda pendiente la pregunta, ¿ya? No se la vamos a responder. Y ahí está entonces el oligodendrocito que ya lo habíamos presentado anteriormente, con sus múltiples prolongaciones y también el enrollamiento que hace para conformar la vaina de mielina. Ahí se destacan también los nódulos de Rampia. Aquí aparecen células piramidales, astrocitos, obviamente siempre muy difíciles de poder interpretar, no es el objetivo nuestro. Sí, justamente, complejo de histocompatibilidad. Em, Nosotros no nos vamos a dedicar a revisar cortes microfotográficos
menos de cerebro, pero sí el concepto de que hay que rescatar. Ahí vemos las células piramidales, fácil de reconocer por su forma, y los astrocitos porque supuestamente parecen estrellas, por eso se le llama astro. Entonces, y desde ahí entonces contribuyen a darle el soporte espacial y ayudar a la actividad metabólica de las células neuronales probablemente tal. Como ven, se ven hartos astrocitos acá, sí, sí, eso que parece un- parece una pelusa, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos viendo acá como astrocito que aparece aquí protoplasmático. El astrocito fibroso es la sustancia blanca cerebelosa. Em, se habla de dos tipos de astrocitos, ¿cierto? Uno presente más a nivel de la corteza y otro presente a nivel del cerebelo. Pero en realidad el concepto que nos interesa recalcar es su funcionalidad en lo que es el soporte que le da a las neuronas. Otras neuroglias, cuerpos neuronales, y aquí podemos ver entonces la cantidad de células, un capilar cortado transversal a lo largo, ¿cierto? De manera longitudinal, y lo que se observa en este caso es la sustancia blanca, acá, en esta zona de acá, esto sería sustancia blanca, para allá, y lo que vemos es la sustancia gris. En la sustancia gris recordemos que se encuentran los somas neuronales, mientras que la sustancia blanca se ubica en los axones. En ambos vamos a encontrar las neuroglias presentes o células gliales. Recuerden, siempre es obligación saber la sinonimia, ¿ya? Neurogliocitos, neuroglias, células gliales. Acá a nivel de la médula espinal está el concepto de la sustancia blanca y las membranas meninges que también la están protegiendo, ¿ya? La dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, que no vamos a entrar más en detalle en este momento, pero sí entender que es una estructura principalmente fibrosa, que tiene una cubierta epitelial también, y que es la responsable de proteger y producir también los líquidos, el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que encontramos nosotros en las meninges. Y aquí tenemos la envoltura meningea con el entorno de la médula. Aquí aparece cómo se describe la raíz dorsal del nervio espinal. La raíz dorsal justamente es donde entran los nervios sensitivos. Entonces ahí vamos a encontrar los axones sensitivos ingresando vía asta posterior. Eh, Se suele visibilizar que el concepto de la sinapsis se da exclusivamente entre las terminaciones nerviosas. Podemos tener las terminaciones nerviosas de una neurona, las dendritas propias de otra, y ahí es donde podría ocurrir la neurona. Efectivamente es ahí donde ocurre. Sin embargo, igual es interesante ver que existen uniones sinápticas no solamente a nivel de las terminaciones, sino que también a nivel del soma probablemente tal, incluso en el propio tallo axónico. Entonces, podemos ver que hay sinapsis que ocurren de manera que podríamos decir lateralizadas, y nuevamente tenemos acá el concepto de la terminación sináptica, las vesículas sinápticas, el espacio sináptico y la densidad postsináptica que se encuentra ahí. Todo obviamente se debe a la concentración de receptores de los neurotransmisores que tienen que ver. Esto lo vemos acá en esta terminación que sería una sinapsis axosomática. Acá vemos otra sinapsis que sería a nivel de la dendrita o axodendrítica, que sería más bien a nivel de la prolongación, en una zona lateral, no terminal probablemente tal, y sería otra forma en la cual podemos ver, que obviamente mantiene la misma estructura. Y acá vemos lo que se llama la espina neuronal. Y esta espina corresponde a esta conformación que adquiere en ciertas partes del axón, que es un punto donde también ocurre transmisión sináptica. Entonces, como ven, la neurona puede tener múltiples puntos donde hace sinapsis
Y justamente lo que se considera saludable es justamente ver que una neurona tiene múltiples sinapsis. Eso es básicamente lo que hace. Un cerebro saludable se caracteriza por tener múltiples sinapsis en desarrollo. Serán, y se dice que son estas mismas sinapsis, las que permiten el desarrollo de habilidades como la inteligencia, habilidades como la memoria, y todo lo que uno pueda ir desarrollando dentro de lo que significa las habilidades de las que dispone. Lo que se hace es fortalecer este tipo de sinapsis. Y al revés, cuando uno deja de practicar o entrenar las habilidades, lo que desaparece no son las neuronas, lo que desaparece son las uniones sinápticas. Entonces, las neuronas podrían seguir las mismas, podrían disminuir el número, pero lo que más disminuye son las uniones y los tipos de sinapsis, especialmente de tipos axónicas o axodendríticas, como aparece aquí en este esquema. Al revés, cuando uno entrena y fortalece ciertas rutinas, lo que hace es generar estas espinas sinápticas y activarlas más. Toda acción que implica aumento de la actividad cerebral, lo que hace es fomentar el desarrollo de estas nuevas uniones sinápticas. Cuando cuando ustedes vienen a sus clases, algunos ven los videos, otros escuchan lo que estuvimos conversando y después pedimos que contesten una prueba y que después desarrollen un dibujo en torno a esto una, dos, tres veces. Lo que estamos haciendo es enviar la misma información a través de diferentes vías, pero el concepto es el mismo. Primero es una presentación, después un ejercicio grupal, después un dibujo. Y lo que estamos haciendo es poliestimular el cerebro con la idea de ir fortaleciendo estas redes sinápticas. Entonces, estas redes sinápticas, a medida que se entrenan, entonces vamos a tener un aprendizaje más significativo. Entonces, lo que estamos describiendo lo han estudiado mucho la gente que se dedica a la parte de la neurociencia, a vincular el desarrollo de la neurociencia en los procesos del aprendizaje, y todo se ha focalizado más bien en el cultivo, desarrollo y fomento y fortalecimiento de estas redes sinápticas. Antes se creía que era solo dependiente del número de neuronas, y no es tan así. Las neuronas se pueden, entre comillas, por diferentes circunstancias pueden morirse. Un traumatismo, un tumor, puede hacer que las neuronas se mueran, pero el cuerpo tiene la capacidad de reprogramarse. Esa reprogramación va a permitir que cumplan nuevamente las funciones de aquellas células que se murieron, de aquellas neuronas que fueron dañadas. El cerebro tiene la capacidad de reprogramarse y reestructurarse. ¿En base a qué? No será en base a nuevas neuronas, sino que en base a nuevas redes sinápticas. Entonces, la sinapsis axosomática, la sinapsis axodendrítica, el sistema de espina que estamos viendo acá o la sinapsis de tallo, es lo que fortalece el aprendizaje, es lo que te contribuye a generar nuevas habilidades. Y eso se logra solamente con el entrenamiento cerebral. Em, entonces, eso es lo relevante. Em, a esta capacidad que tiene el cerebro de poder generar condiciones de reemplazo de funciones perdidas es lo que se le llama plasticidad neuronal. La plasticidad entonces es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de generar nuevas redes sinápticas para cumplir nuevas funciones o fortalecer funciones que ya tiene en desarrollo. Entonces, la plasticidad neuronal es un concepto clave dentro de lo que es el concepto de la neurociencia y es fundamental cuando queremos reeducar a una persona o un nuevo hábito o una nueva rutina. Así es que esto es muy importante y de ahí nuevamente la relevancia de lo que pueden ser también todos estos factores nutricionales que ayudan al cerebro. El omega 3, por ejemplo, las vitaminas que tenemos que estar consumiendo y micronutrientes que van a ser siempre saludables para potenciar este tipo de desarrollo, ¿ya? Al revés, cuando carecemos de los nutrientes suficientes, cuando carecemos de rutinas saludables o de entrenamiento en torno a los conceptos, entonces estas espinas sinápticas
pierden su razón de estar y desaparecen. Si retoman los hábitos, vuelven a crearse, ¿ya? Entonces ese es básicamente el concepto esencial que actualmente se plantea para la neurociencia y el reaprendizaje. Con este enfoque, uno puede aprender de todo lo que sea y mientras se disponga a hacerlo. Aquí lo fundamental es la disposición. La disposición va a permitir que creas nuevos círculos, nuevas rutinas, nuevas trabajo para generar más sinapsis dentro de tus propias neuronas. Entre tus neuronas, en realidad. Aquí tenemos otro esquema que nuevamente ilustra la cantidad de sinapsis. Aparece la sinapsis axónica, sinapsis sobre sinapsis. Esto sirve mucho para modular ciertas acciones. Es como también intervienen ciertos fármacos. Sinapsis axodendríticas, la espina dendrítica, ¿cierto? Sinapsis axosomáticas. Mismos conceptos en un esquema nuevo. Y nuevamente lo que habíamos descrito, sinapsis axosomática, sinapsis dendrítica, sinapsis axónica, en función de diferentes tipos neuronales, como lo que vemos acá en esta neurona piramidal. Ya para terminar, vamos a describir las terminaciones nerviosas que nos interesa que vayamos reconociendo. Uno, ciertas terminaciones nerviosas encapsuladas y la otra las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas cumplen funciones principalmente de tipo propioceptiva. Hay otras terminaciones nerviosas que tienen por finalidad percibir cambios térmicos. Acá estamos hablando solamente de presión. El mecanismo es básicamente el mismo, así que no deberíamos ser capaces de extrapolar lo que describamos acá para los otros tipos de terminaciones. Y acá, en este epitelio plano pluriestratificado queratinizado, encontramos el primer corpúsculo que nos interesa en describir, que corresponde al corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner se suele describir como si fuesen un conjunto de monedas apiladas. Vamos a suponer que estas son las monedas apiladas, en las cuales, a ver, vamos, en las cuales se distribuye o se ubica una fibra nerviosa que las rodea. Esta es una terminación nerviosa. Allá, sensitiva, ¿cierto? Recordemos que se va a la neurona sensitiva. Y que este corpúsculo de Meissner se encuentra encapsulado por tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que se le llama corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner se describe como un conjunto de monedas apiladas que corresponden a núcleos de células de Schwann, de las cuales se distribuye una fibra nerviosa que da la impresión que estuviera como serpenteando entre ellas y que a su vez se encuentra envuelta por una, valga la redundancia, por una envoltura fibrosa. Por eso se llama terminación capsulada. Obviamente, no olvidar las fibras de mielina que deben estar presentes. Bien sabemos que esto corresponden a células de Schwann, que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y esto correspondería al corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner es una terminación nerviosa propioceptiva que se ubica principalmente inmediatamente por debajo del epitelio. De hecho, lo que la vemos presente en la papila de tejido conectivo. Esta es la papila de tejido conectivo e inmediatamente por debajo del epitelio vamos a encontrar el corpúsculo de Meissner, ¿ya? Entonces, esto para que lo tengamos presente, y con esto estamos generando un nuevo elemento a dibujar cuando dibujemos los epitelios, ya sea de mucosa o de piel. En este caso estamos dibujando
El corpúsculo de Meissner. Ya sabemos la célula de Merkel que se encuentra por acá, y bien sabemos que también tiene una terminación nerviosa, y esto también tiene su terminación nerviosa, etcétera, 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 para poder contribuir entonces a la percepción de los cambios de presión. Por eso es un corpúsculo sensitivo, propioceptivo específicamente. Y aquí tenemos entonces otro esquema del corpúsculo de Meissner, donde vemos la dimensión, 100 micrones, es bastante voluminoso. Y recordemos que un glóbulo rojo mide 7 micrones. Tenemos una extensa, eh, sería un corpúsculo bastante voluminoso. Y este corpúsculo de Meissner, que como decíamos, se ubica en la papila coriónica o la papila de tejido conectivo, inmediatamente por debajo de los epitelios, y esto corresponde entonces a una terminación nerviosa de una fibra sensitiva, ¿ya? Corpúsculo de Meissner. Aquí tenemos otra ilustración, nuevamente, la organización capsular que hemos estado describiendo, la disposición de la fibra nerviosa, enrollándola, pasando entre células de Schwann, para después darle continuidad a través de la fibra nerviosa. Esta se encuentra presente en zonas de piel, principalmente piel sin pelo, en labios y también en la superficie de la palma de las manos y de los pies. Ahí se encuentra el corpúsculo de Meissner y contribuye a la sensibilidad fina, ¿ya? Esa era la función que nosotros vamos a encontrar, sensibilidad fina. El segundo corpúsculo corresponde al corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini se describe como una terminación nerviosa al cual se encuentra rodeada por múltiples capas de esta envoltura, a modo como si fuese una capas de cebolla. Esto es lo que estamos viendo acá. Este correspondería al corpúsculo de Pacini. Pacini con doble C. Entonces tenemos ahí la envoltura, y aquí vamos a cambiar a verde a la terminación nerviosa. Y la terminación nerviosa es esa. Entonces aquí en el centro debería estar ubicada la terminación nerviosa para poder entonces ir a cumplir con su función propioceptiva. Este se ubica a nivel más profunda, es bastante más voluminoso, incluso que el corpúsculo de Meissner, es bastante más grande, y generalmente se va a encontrar entre las capas grasas, bajo el celular subcutáneo, principalmente. Entonces vemos nuevamente la terminación axónica, que tenemos acá en verde, el tejido conectivo que la rodea, y pueden llegar a medir hasta 4 milímetros. Y 4 milímetros es súper grande, para diferenciarlo de los 100 micrones que veíamos nosotros en el corpúsculo de Meissner. El nombre se le suele decir corpúsculo de Pacini, aquí aparece Vater-Pacini, lo podrán ver con una C o con doble C, hay que ir viendo la literatura, ¿cierto? Pero este corresponde al corpúsculo que a nosotros nos interesa visibilizar. Entonces tenemos el corpúsculo de Meissner por un lado, ubicado en la zona de la piel sin pelo, palma de manos, labios, todo lo que es percepción fina, y el corpúsculo de Pacini, o de Vater-Pacini, que es un corpúsculo voluminoso, presente principalmente en las capas subcutáneas, en la grasa subcutánea, en las capas profundas de la piel, y este también sería otra célula, otra terminación nerviosa sensitiva. Nuevamente, vamos a hacer el ejercicio. Esto sería interpretado por una neurona sensitiva. Eso es lo interesante. Profesor, ¿esa sería una neurona unipolar o no? Unipolar. Las neuronas sensitivas son neuronas unipolares. Ah, ya. Y aquí tenemos otra neurona unipolar
que es lo que estamos tratando de caracterizar, ¿cierto? Ahí tenemos otro soma y la neurona que se continúa por allá. Y aquí tenemos las terminaciones nerviosas libres, que acá la vamos a sintetizar y la vamos a pasar por acá también. Nuevamente, vamos a tenerlo ahí. Neurona unipolar, como bien comentaba ahí la colega, y la organización, en este caso, de la fibra nerviosa. Recuerden que el nervio es un conjunto de axones. Y en este caso, del ganglio sensitivo. Pregunta, ¿de qué color sería un nervio? ¿Y de qué color sería un ganglio si lo cortamos? ¿De qué color sería el nervio? ¿De qué color Blanco. sería el blanco? ¿Por qué sería blanco? Por los axones y la vaina de mielina. Recuerden que la vaina de mielina es una envoltura rica en fosfolípidos, entonces por eso se ve blanco. ¿Y por qué se vería, y de qué color sería el ganglio linfático si lo cortamos? Si vemos un ganglio, lo cortamos y lo abrimos, ¿de qué color va a ser? Gris. Bárbara ahí comenta en el chat que sería gris. Efectivamente, sería gris porque ahí se ubican los núcleos de las neuronas. Recordemos que toda la sustancia gris está dado por los núcleos de neuronas. Dijimos que la corteza era gris porque ahí se ubicaban los núcleos de la neurona. Dijimos que la médula era en el centro porque se invertía. En este caso, si bien no hablamos de sustancia gris, sabemos que se ubiquen ahí los núcleos, los somas de las neuronas sensitivas. Si lo cortamos, entonces el núcleo va a ser gris, ¿ya? Bueno, y el tercer grupo de terminaciones nerviosas que estamos viendo corresponde a las terminaciones nerviosas libres. Y estas terminaciones nerviosas libres suelen imbricarse en el epitelio. Eso es básicamente lo que hace, como que se meten dentro de las capas del epitelio plano pluristrificado, algunas se ubican entre las mismas fibras del tejido conectivo y se le llaman terminaciones nerviosas libres porque carecen de esta cápsula. Recordemos que el corpúsculo de Meissner y de Batter-Pacini son terminaciones nerviosas encapsuladas por tejido conectivo. En este caso, no existe esa organización capsular. Obviamente, todos tienen sus funciones, todos participan en cumplir diferentes roles. En este caso, los corpúsculos capsulados principalmente, estos en propiocepción. Las terminaciones libres principalmente son vías dolorosas, ¿ya? Entonces, cuando se estimulan esto, generalmente es para activar dolor, ¿ya? Obviamente, si metemos mucha presión, de percibir presión va a transmitir señales dolorosas. Eso es así. Así es que eso para que visibilicemos el rol de las terminaciones nerviosas libres. Acá, por ejemplo, tenemos las terminaciones nerviosas libres ubicadas, corpúsculo de Pacini acá presente, el corpúsculo de Meissner, bastante más caricaturizado estas terminaciones, pero en rigor estamos hablando de terminaciones nerviosas que podemos encontrar. Acá la de Merkel, ¿cierto? Recordemos que las de Merkel se encuentran en el epitelio, ¿no? Ahí estamos dibujando el espesor epitelial. Esto sería el espesor epitelial. Ahí tenemos las terminaciones de Merkel, Pacini, Meissner, terminaciones nerviosas libres. Y aquí está señalado de Ruffini, que es una terminación, un termorreceptor. Entonces percibe señales térmicas. Entonces, pero no lo vamos a describir más ahora, pero sí es importante que sepan que existe. Entonces, y así vamos a encontrar varias otras terminaciones más, ¿ya? Entonces ustedes ya pueden dibujar terminaciones nerviosas libres, articular las células de Merkel también con lo que implica la percepción, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner y por qué no también el de Ruffini, que son terminaciones sensoriales. Y aquí aparece descrito
se pretende caricaturizar un uso muscular que está lleno de limitaciones de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, porque nosotros describimos el corpúsculo, el uso muscular como un enrollamiento ante una fibra muscular modificada que se caracteriza con todos estos núcleos ubicados hacia central. En verde sería entonces la terminación sensitiva, ¿cierto? Ahí tenemos la neurona unipolar. Este lleva información hacia el sistema nervioso central. Mientras que en azul tendríamos nosotros la neurona motora, ¿cierto? Esta neurona motora lleva información desde el sistema nervioso central y sabemos que este es una neurona multipolar y también sabemos que se ubica en el asta anterior de la médula. Está más o menos, ¿cierto? Cuando tengamos el taller vamos a graficarlo con mejor claridad. En este caso dibujar con el mouse siempre es complicado. Pero tenemos acá entonces la conceptualización nuevamente del uso muscular como una terminación sensorial, mientras que en la placa motora, en la neurona motora como una terminación efectora de una neurona multipolar o neurona motora. Entonces este uso muscular bien feo, en realidad todas estas terminaciones están bien feas hechas todas, pero algunos con errores más relevantes, como esto de acá que no da cuenta de esa envoltura y ese enrollamiento que para nosotros es fundamental de describir, ¿ya? Así que ahí estamos. Tenemos nuevamente acá otra estructura de órgano del uso muscular, fibra sensitiva, ¿cierto? Y aquí tenemos el órgano tendinoso de Golgi. Muy bonito de esto hecho, ahí tenemos el tejido conectivo denso regular, estos son fibras colágenas, ¿cierto? Y vemos cómo la terminación nerviosa se imbrica entre las fibras del tejido conectivo denso regular para cumplir entonces con la función de percibir la tensión a nivel del tendón probablemente tal y llevar obviamente la información hacia el sistema nervioso central vía neurona sensitiva. Entonces, como ven, ya sabemos harto, uso muscular, órgano tendinoso de Golgi y todas las otras cosas que también ya hemos estado describiendo en las otras terminaciones. Ahí está la placa motora, nuevamente el concepto de la terminación nerviosa, la liberación de los neurotransmisores a través de estas vesículas, la cantidad de receptores, ¿cierto?, que se encuentra en este caso en la membrana de la célula muscular y que es la última sinapsis previa a la acción, en este caso de contracción, que se observa. Pero esto es algo que debemos de visibilizar. Solamente comentarles que las vesículas que tienen sus neurotransmisores, una vez que son liberados y cumplen con la acción, el receptor las suelta y son reutilizadas, es decir, vuelven de nuevo a la neurona para poder ser nuevamente recompuesta como vesícula para su reutilización. Hay un sistema de reciclaje de neurotransmisor. Todas esas preguntas se las hacen después a los profesores de fisiología en Ciencias Básicas 2. Cuando hablamos de propiocepción nos referimos a receptores sensoriales para la presión. Esos son propioceptores, ¿ya? Así es que es un término que se ocupa de manera transversal para ir describiendo aquellos que cumplen la función de percibir presión, ¿ya? A ellos se le llama propiocepción, ¿ya? Y entonces este esquema cada vez lo vamos entendiendo más y mejor y podemos ya describir la red nerviosa periférica, motora, sensorial, propioceptiva y reconocer ciertas características también en torno a lo que es las particularidades morfológicas del sistema nervioso central, tanto con las variedades de células
neuronales que se encuentran, como el importantísimo rol que tienen las células gliales responsables del soporte, la defensa, la protección y el aislamiento que le corresponde tener a sus células para que puedan funcionar, ¿ya? Así es que con esto creo que ya estamos listos y terminando, ¿ya? Preguntas, jóvenes, comentarios.